Hoy quisiera invitarte a reflexionar sobre algo fundamental. El mundo está en oscuridad. Lo vemos en todas partes. Violencia, injusticia, familias desgarradas, criminalidad, sufrimiento. Básicamente un resumen de las noticias diarias. De una u otra forma, ese sufrimiento constante ha sido siempre el contexto de la historia de la humanidad. Todos queremos salir de esa oscuridad y buscamos desesperadamente luz, esperanza y significado. Pero la gran pregunta es, ¿dónde encontrar esa luz? Hola, soy Andrés de Fe, Razón y Cultura, un espacio en el que analizamos críticamente el cristianismo y otras cosmovisiones. La Navidad es mi época favorita del año. Hay un montón de música, comida, reuniones con amigos y familiares y luz. Hay mucha luz. Las casas, los centros comerciales, los hospitales, todo tiene luces por dentro y por fuera y por todo lado. Y en todo lado vemos mucha luz. ¿Por qué tanta luz en la Navidad? Bueno, pues porque la luz es esencial. Cuando entras a una habitación oscura, lo primero que haces es encender la luz. Sin ella, no puedes ver nada o hacer nada. Del mismo modo, la Navidad nos ofrece una verdad esencial. Nos dice que el mundo es un lugar oscuro y nunca encontraremos el camino, ni veremos la realidad tal y como es, a menos que Jesús sea nuestra luz. En la Biblia, Mateo nos lo recuerda citando a Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que vivían en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Juan dice de Jesús, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, pero el mundo no lo conoció. La Biblia usa la palabra oscuridad para referirse tanto al mal como a la ignorancia. El mundo está lleno de maldad y sufrimiento incalculable, pero también está lleno de la incapacidad total para resolver estos problemas. En tiempos de Isaías, la gente buscaba respuestas en mediums o en magos, pero todo lo que encontraba era angustia, oscuridad y penumbras angustiosas. Hoy no es tan diferente. Algunos depositan su esperanza en la tecnología, otros en los mercados financieros y otros en los gobiernos. Todos comparten la misma premisa. Solo necesitamos esforzarnos más y venceremos la oscuridad. Pero, ¿es eso cierto? Yo no lo creo. El ser humano no tiene la capacidad para salvarse a sí mismo. Es cierto que a lo largo de la historia hemos visto mejoras morales en algunos aspectos de la sociedad, pero también estamos siendo testigos de un detrimento moral espantoso en otros aspectos. La Navidad nos ofrece un mensaje radicalmente diferente. No nos dice, ánimo, si todos trabajamos juntos podemos arreglar el mundo. No, al contrario, la Biblia es brutalmente realista. Las cosas están tan mal que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero hay esperanza. Jesús es esa esperanza. La Biblia no dice que la luz surge dentro del mundo, sino que resplandeció sobre él. Esa luz viene de afuera. Es un regalo. Dios envía a su Hijo para salvarnos porque no podíamos salvarnos solos. El mismo Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Isaías compara la luz de Dios con el sol. Pensémoslo, ¿qué hace el sol? Trae vida, verdad y belleza. Sin el sol moriríamos congelados. De la misma manera, sin Dios estamos espiritualmente muertos. La Biblia dice que solo en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nuestro ser físico y espiritual dependen completamente de Él. También la luz revela la realidad, nos trae verdad. Si conduces de noche sin luces, seguramente chocarás. De igual manera, sin la verdad de Dios estamos desorientados. La Biblia afirma que Dios es la fuente de toda verdad y que solo podemos conocerla si Él se revela a nosotros. Y también trae belleza. La luz es hermosa, trae alegría. En lugares con poca luz solar, la gente sufre más depresión. De manera similar, Dios es la fuente de toda belleza y gozo. Finalmente, la pregunta es, ¿cómo puede esta luz ser nuestra? Bueno, la Biblia dice que un hijo nos ha sido dado. La luz es un regalo, un acto de gracia inmerecida. No podemos ganarla, solo recibirla. Jesús vino al mundo a hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. En la cruz, el Hijo de Dios enfrentó la oscuridad definitiva para traernos a la luz de Dios. Cuando confiamos en su sacrificio y no en nuestros propios esfuerzos, recibimos perdón, esperanza y una nueva vida. La Navidad significa entonces reconocer que somos incapaces de salvarnos y que necesitamos esa luz externa que solo Jesús puede dar. Este regalo de gracia nos invita a rendirnos y a admitir nuestra necesidad de Él, porque solo cuando aceptamos nuestra oscuridad podemos recibir la luz verdadera.
Así que cada vez que veas luces en esta Navidad, recuerda que Jesús es la luz que da vida, que muestra la verdad y llena nuestra vida de belleza. Y esa es la buena noticia de la Navidad. Bueno, para este video nos basamos en el libro Hidden Christmas de Timothy Keller. Puedes encontrar un enlace en la descripción de abajo, al igual que otros recursos. No olvides suscribirte, darle un like y hasta la próxima.